La muerte de Gene Hackman no fue solo el final de una leyenda de Hollywood, sino la chispa que sacó a la luz a sus hijos. Hackman, que había estado luchando contra el Alzheimer, pasó sus últimos días solo tras la muerte de su esposa. Pero la verdadera pregunta no es solo cómo murió, sino por qué sus hijos desaparecieron de sus escondites en el momento en que se conoció la noticia. ¿Huyeron asustados o sabían algo que el mundo no debía saber? En este vídeo, descubriremos las impactantes conclusiones del FBI sobre su repentina huida, las teorías sobre su paradero y lo que esto podría significar para la investigación en curso. Estén atentos porque este misterio está lejos de resolverse. La fuga de los hijos da pistas sobre la muerte de Hackman. En los últimos 20 años de su vida, Gene Hackman vivió casi aislado, alejándose de los focos tras retirarse de la actuación en 2004. Dejó Los Ángeles atrás, hizo las maletas y se instaló en una vida tranquila en Nuevo México, sin mirar atrás. Sus hijos siguieron su ejemplo, manteniéndose alejados de los focos. Pero cuando se conoció la impactante noticia de su fallecimiento, ese silencio se hizo añicos. Por primera vez en años, sus hijos dieron un paso al frente y con ellos llegó una oleada de preguntas. Uno de los momentos más reveladores se produjo cuando la hija menor de Gene Hackman, Leslie Ann Allen, fue vista en Los Ángeles, pocos días después de que las autoridades revelaran detalles angustiosos sobre los últimos momentos de su padre con Betsy. La doctora Heather Jarrell, jefa de medicina forense de Nuevo México, proporcionó información médica sobre la causa de su muerte, pero en lugar de ofrecer un cierre, los detalles solo provocaron más incertidumbre. Mientras el mundo se tambaleaba por la pérdida, Leslie finalmente habló. A sus 58 años, describió a su padre como alguien que se había mantenido en muy buena forma a pesar de su edad. No había indicios de que hubiera ningún problema, dijo al Daily Mail. Hackman, explicó, se había mantenido activo con pilates y yoga, sin mostrar signos de problemas de salud graves. Aunque admitió que no había hablado con él ni con Betsy durante un par de meses, nada parecía fuera de lo común. Luego llegó la declaración oficial de la familia, un mensaje lleno de dolor, pero también un recordatorio del hombre detrás de la fama. Para el mundo, Gene Hackman era un actor legendario. Para ellos, era simplemente papá y abuelo. Sus palabras eran sinceras, su pérdida innegable, pero debajo de todo quedaba una cosa: una nube de incertidumbre. Mientras la familia luchaba por procesar su dolor, empezaron a surgir sospechas. Leslie y su hermana mayor, Elizabeth Jean, expresaron sus propias preocupaciones, sugiriendo que su padre y su madrastra podrían haber muerto por una fuga de monóxido de carbono. Pero sin confirmación de las autoridades, las especulaciones se dispararon. La causa de sus muertes seguía siendo un misterio, y cuanta más gente buscaba respuestas, más inquietantes se volvían las preguntas. Leslie, que ahora se prepara para viajar a Nuevo México, admitió que la situación era tan inesperada como abrumadora. Necesitaba hablar con la policía, revisar la casa de su padre y descubrir la verdad que se escondía bajo la superficie. Pero mientras ella y el resto de la familia se preparaban, el mundo ya se hacía la siguiente pregunta urgente. ¿Por qué hay algo que no encaja? La rapidez, las preguntas sin respuesta, las extrañas circunstancias. ¿Fue realmente una trágica coincidencia o hay una historia más profunda esperando a ser descubierta? Mientras las teorías continúan girando, una pregunta escalofriante persiste. ¿Qué les sucedió realmente a Gene Hackman y a su esposa? Mientras las especulaciones continúan girando en torno a la muerte de Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, la familia sigue centrada en una cosa: esperar la verdad. El sobrino de Gene, Tim Hackman, dejó claro que confían en una investigación completa antes de sacar conclusiones. En una entrevista con Us Weekly, el 3 de marzo de 2025, explicó que todavía están esperando los resultados toxicológicos, que cree que proporcionarán las respuestas que necesitan. Reconoció las numerosas teorías que circulan, pero instó a no especular prematuramente, afirmando que es fácil asumir lo peor, pero la familia quiere mantener una actitud positiva hasta que se conozcan los hechos. Mientras la familia mantiene la esperanza de aclarar lo sucedido, las autoridades luchan por establecer una cronología exacta de las muertes de la pareja. El sheriff local, el 28 de febrero, señaló que no había signos de movimiento en la casa que pudieran ayudar a determinar cuándo o cuán cerca uno del otro fallecieron. Esta incertidumbre no ha hecho más que aumentar el misterio. En medio de las preguntas sin respuesta, Hollywood se ha tomado un momento para honrar la legendaria carrera de Hackman. Durante la 97ª edición de los premios de la Academia, el 2 de marzo, Morgan Freeman rindió homenaje a su viejo amigo y coprotagonista,
recordando cómo Gene había expresado una vez que nunca se había preocupado por su legado, sino que simplemente esperaba ser recordado como alguien que hizo un buen trabajo. Freeman aseguró a la audiencia que Hackman sería recordado por mucho más que eso, y terminó su homenaje con una sentida despedida. La efusión de dolor se extendió más allá de Hollywood. Incluso el príncipe Guillermo y Kate Middleton utilizaron su cuenta oficial de Twitter para expresar sus condolencias, calificando a Hackman de verdadero genio del cine que dio vida a sus personajes con fuerza y autenticidad. Mientras tanto, Tom Hanks resumió la singularidad del difunto actor en pocas palabras. En una publicación de Instagram del 27 de febrero, junto a una foto antigua de Hackman, escribió: «Nunca ha habido un tipo Gene Hackman, solo ha habido Gene Hackman». Mientras el mundo llora la pérdida de un icono del cine, una verdad permanece. Aunque su vida haya llegado a su fin, su impacto en el cine y la narración perdurará para siempre. Pero a medida que continúan llegando homenajes, una pregunta acuciante se niega a desaparecer. ¿Llegará a saberse la verdadera historia detrás de su muerte? Las especulaciones interminables. Desde la muerte de Hackman y su esposa Betsy, no ha habido información concluyente que pruebe la causa exacta de su repentina muerte. Un usuario de Reddit comentó: «Todo esto es enrevesado, pero es posible que ella muriera repentinamente, lo que lo trastocó todo, ya que probablemente ella era su cuidadora. Él intentó levantarse y hacer algo. Se cayó y murió, y uno de ellos tenía pastillas en la mano en el momento en que el perro se apoderó de ellas. Jodidamente horrible, pero no nefasto». Otro usuario especuló que habían estado escuchando rumores que sugerían que Betsy Arakawa era probablemente la principal cuidadora de Gene Hackman y cuestionó el razonamiento detrás de esa suposición. Señalaron que Hackman, a sus 95 años y con importantes recursos económicos, probablemente habría tenido algún nivel de supervisión médica regular, si no una atención profesional constante. Aunque reconocían que Hackman era conocido por ser un poco solitario, expresaron sus dudas sobre la idea de que un nivel de atención tan alto se confiara únicamente a una persona no profesional, especialmente a una que también era mayor, y señalaron que parecía un acuerdo arriesgado. La muerte de Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, sigue suscitando más preguntas que respuestas, ya que los investigadores confirman que están buscando lagunas antes de cerrar el caso. Aunque las autoridades han dado a conocer las causas oficiales de la muerte, según los informes, Hackman murió de una enfermedad cardíaca pocos días después de que su esposa, que supuestamente sucumbió a una rara enfermedad transmitida por roedores llamada síndrome pulmonar por hantavirus. Aún persisten las dudas. El sheriff Adán Mendoza ha declarado que ciertos detalles siguen sin estar claros. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el hantavirus se contrae a través de la exposición a la orina, los excrementos y la saliva de los roedores, pero aún se desconoce cómo habría entrado Arakawa en contacto con el virus. Una de las mayores preguntas gira en torno a la teoría inicial propuesta por los hijos de Hackman. Sospechaban que una fuga de monóxido de carbono o de gas había influido en su muerte, pero las exhaustivas pruebas no encontraron rastros significativos de ninguno de ellos. La New Mexico Gas Company también llevó a cabo una investigación independiente tras el descubrimiento de los cuerpos de la pareja, junto con el de su perro fallecido, pero no se encontró ninguna prueba de fuga de gas. Según una orden de registro, Hackman fue descubierto en un vestíbulo cerca de la cocina de su casa de Santa Fe, mientras que Arakawa fue encontrada desplomada en el suelo del baño. Su pastor alemán yacía sin vida a solo 3 metros de distancia dentro de un armario. Curiosamente, otros 2 perros de la propiedad sobrevivieron, lo que complicó aún más el caso. Si se trataba de una fuga de gas o de una exposición tóxica, ¿por qué algunos animales se vieron afectados y otros no? Las autoridades confirmaron más tarde que los resultados de la compañía de gas se habían transmitido a la oficina del investigador médico, pero reiteraron que no se creía que estos resultados fueran un factor en la muerte de la pareja. Incluso con las declaraciones oficiales, la falta de respuestas definitivas ha alimentado las especulaciones, y no tardaron en surgir las teorías de la conspiración. Una de las figuras más vocales que impulsa estas teorías es el actor de Hollywood Randy Quaid, quien ha afirmado audazmente que Gene Hackman y su esposa fueron asesinados. En una entrevista con el programa de televisión X, Quaid acusó a personas desconocidas de escenificar las muertes, insistiendo en que las discusiones sobre las películas de Hackman se estaban utilizando como distracción para encubrir lo que él veía como un asesinato selectivo. Fue más allá, comparando la muerte de Hackman con la de Heath Ledger,
afirmando que conocía personalmente a varias personas que habían muerto en circunstancias sospechosas. Quaid no se detuvo ahí. Afirmó que debería convertirse en un investigador especial del FBI para las muertes en Hollywood, y añadió que ya tenía pistas sobre quién era el responsable de la muerte de Hackman. Sin embargo, al igual que en muchas de sus declaraciones anteriores, no aportó pruebas que respaldaran sus afirmaciones. Para aquellos familiarizados con Quaid, esto no es del todo sorprendente. Desde hace mucho tiempo es conocido por hacer afirmaciones dramáticas sobre conspiraciones de Hollywood, a menudo sin respaldo fáctico. Su referencia a la muerte de Heath Ledger añade otra capa a su teoría. Aunque las autoridades han dejado claro que la muerte de Ledger en 2008 fue una sobredosis accidental causada por una mezcla de medicamentos recetados, sin que se sospeche de ningún juego sucio. Mientras las teorías de la conspiración se extienden por Internet, la familia de Hackman se queda sola para hacer frente a las consecuencias. Una fuente le dijo a The Mirror que es probable que la especulación les resulte profundamente perturbadora, sobre todo porque los investigadores han sido transparentes durante todo el proceso. Hasta ahora, no se han encontrado pruebas de juego sucio, y los únicos factores pendientes son los informes toxicológicos pendientes y los esfuerzos por reconstruir los últimos momentos de la pareja. Incluso con estos hechos expuestos, persisten las dudas. Las misteriosas circunstancias, la falta de respuestas claras y las teorías que circulan en Internet dificultan separar la verdad de la especulación. El actor Randy hizo anteriormente afirmaciones sobre las muertes de Heath y David Carradine. En 2011, le dijeron a Variety que las dos estrellas fallecidas fueron asesinadas por los asesinos de estrellas de Hollywood. Sin embargo, David murió por asfixia en junio de 2009, después de que lo descubrieran en una habitación de hotel en Bangkok. Su muerte fue declarada un accidente. A medida que la investigación se estanca, una nueva serie de especulaciones descabelladas han tomado por asalto Internet. Entre las teorías más extravagantes se encuentra la afirmación de que Hackman era miembro de un culto secreto de brujería con sede en Santa Fe, conocido como El Sanador, una acusación que apareció brevemente en la página de Wikipedia del actor antes de ser rápidamente eliminada. Una publicación viral en X ha provocado un frenesí en Internet, y un usuario ha sugerido audazmente una siniestra conexión entre la muerte de Gene Hackman y los recientes acontecimientos en el caso Epstein. La publicación, que rápidamente ganó fuerza, cuestionaba si la muerte de Hackman estaba relacionada con la próxima publicación de documentos relacionados con Epstein. Pero las especulaciones no se detuvieron ahí. Otra afirmación que circuló ampliamente alegaba que Hackman había hecho una declaración impactante antes de su muerte, en la que prometía exponer a figuras de alto perfil, incluido Bill Clinton. Adjunto a la afirmación había una supuesta captura de pantalla de una cuenta llamada Ariel Gene Hackman. Sin embargo, las investigaciones desmintieron rápidamente el rumor. La cuenta simplemente no existe. El momento en que surgieron estas teorías no es casualidad, ya que aparecieron poco después de que Pam Bondi, del Departamento de Justicia, confirmara que el FBI había recibido un camión lleno de pruebas relacionadas con el caso Epstein. Aún así, no se ha mencionado ninguna lista de clientes ni revelaciones futuras. Mientras que las teorías de la conspiración dominan las redes sociales. Aquellos que realmente conocieron a Hackman recuerdan la vida que vivió, en particular el profundo vínculo que compartió con su esposa, Betsy Arakawa. Durante más de 30 años, la pareja confió el uno en el otro, creando una vida tranquila pero profundamente conectada. En una entrevista con The New York Times, Tom Allen, amigo de toda la vida de Hackman, reflexionó sobre su relación, describiéndola como especial en el sentido de que siempre parecían estar en sintonía. Contó que Betsy era increíblemente protectora con Hackman y que a menudo gestionaba su agenda y su vida diaria. Según Allen, Hackman admitió una vez que, sin los cuidados de Betsy, probablemente no habría vivido tanto tiempo. Este sentimiento, sobre el peso del cuidado de los demás, ha resonado profundamente en muchos, incluida la esposa de Bruce Willis, Emma Heming Willis. Emma, que ha estado afrontando los retos de cuidar de Bruce tras su diagnóstico de demencia frontotemporal, recientemente recurrió a Instagram para reflexionar sobre la importancia de apoyar a los cuidadores. Hizo hincapié en que los cuidadores también necesitan cuidados, expresando su frustración por la idea errónea de que siempre tienen las cosas bajo control. Instó a la gente a que se mostrara solidaria con quienes se dedican a cuidar de los demás, subrayando lo vital que es ofrecerles el mismo apoyo que ellos brindan. Sus palabras tocaron la fibra sensible, y muchos compartieron sus propias experiencias en los comentarios. La hijastra de Bruce Willis, Tayula Willis, expresó su amor y aprecio por el mensaje de Emma,
mientras que otros hablaron de sus dificultades personales como cuidadores. Una persona compartió lo difícil que es cuidar de un cónyuge con Alzheimer mientras se enfrenta a sus propios problemas de salud. Otro destacó el mayor temor de cualquier cuidador, que algo le pueda pasar a él, dejando a su ser querido vulnerable y solo. Mientras el mundo reflexiona sobre la vida de Gene Hackman, está claro que su legado se extiende mucho más allá de la gran pantalla. Él y su esposa, Betsy, eligieron una vida tranquila y sencilla, lejos del resplandor de Hollywood, encontrando consuelo el uno en el otro en lugar de en la fama. Pero ahora, un descubrimiento impactante ha ensombrecido su pacífica existencia. Informes recientes sugieren que algo mucho más siniestro, algo que va más allá de las causas naturales, puede haber acabado con la vida de Gene y Betsy Hackman. Nueva revelación de las últimas horas de Hackman. Puede que los últimos días de Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, no estuvieran llenos de dolor, pero a medida que pasa el tiempo, siguen surgiendo nuevos detalles que arrojan luz sobre lo que realmente ocurrió en sus últimos momentos. Recientemente, el informe de la autopsia de Hackman proporcionó información crucial sobre su estado en la semana anterior a su muerte. Durante una conferencia de prensa, la jefa de medicina forense de Nuevo México, Heather Jarrell, reveló que el actor de 95 años había estado sufriendo de la enfermedad de Alzheimer, que fue catalogada como un factor contribuyente en su fallecimiento por enfermedad cardiovascular. Otro detalle sorprendente fue que no había comida en su estómago en el momento de su muerte. Esta revelación se produjo en respuesta a la pregunta de un periodista sobre si Hackman había mostrado signos de inanición o deshidratación. Las autoridades ya habían determinado que Arakawa probablemente murió primero, el 11 de febrero de 2025 o alrededor de esa fecha, mientras que Hackman falleció aproximadamente una semana después en el vestíbulo de su casa. Con su Alzheimer avanzado, las autoridades sugirieron que es posible que ni siquiera se hubiera dado cuenta de que su esposa había muerto en otra habitación. A pesar de no haber comido, Hackman no estaba deshidratado, lo que llevó a las autoridades a creer que al menos encontró algo de beber durante ese tiempo. Sin embargo, no está claro si estaba tratando de salir de la casa en busca de ayuda cuando murió. Su bastón y sus gafas de sol fueron encontrados junto a él, lo que plantea aún más preguntas sobre sus últimos momentos. Otro descubrimiento trágico fue el perro de la pareja, encontrado muerto dentro de una caja de armario. Las autoridades explicaron que probablemente el animal había sido colocado allí debido a un procedimiento médico reciente, aunque la causa exacta de su muerte sigue siendo incierta. En cuanto a Arakawa, Jarrell confirmó que murió de síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad rara pero mortal causada por la exposición a excrementos de roedores. El síndrome, que comienza con síntomas similares a los de la gripe, tiene una alta tasa de mortalidad. Mientras tanto, la causa oficial de la muerte de Hackman se atribuyó a una enfermedad cardiovascular hipertensiva. Los investigadores también pudieron determinar la hora exacta de la muerte de Hackman utilizando los datos de su marcapasos, que la situaron en torno al 18 de febrero. En un principio, los familiares habían sospechado que una fuga de monóxido de carbono era la responsable de la muerte, pero las autoridades no encontraron pruebas que respaldaran esa teoría. Aunque las circunstancias de su fallecimiento siguen siendo inquietantes, quienes conocieron a Gene Hackman y Betsy Arakawa eligen recordarlos no por cómo murieron, sino por cómo vivieron. Amigos y seres queridos recuerdan una vida llena de aventuras, arte y un vínculo inquebrantable entre dos personas que encontraron la felicidad lejos de los focos. Gene Hackman y Betsy Arakawa vivieron una vida tranquila y profundamente conectada, escondidos en las montañas a las afueras de Santa Fe. Sus amigos de toda la vida, Daniel y Barbara Lenihan, recordaron cómo la pareja eligió la soledad, construyendo una casa en 12 acres de tierra donde pudieran disfrutar de su privacidad. Bárbara explicó que siempre habían respetado el deseo de la pareja de llevar una vida tranquila y señaló que Arakawa rara vez usaba teléfonos celulares y prefería comunicarse por correo electrónico. Los describió como una pareja que realmente quería estar sola. Su amistad con los Lenihan comenzó hace más de 30 años, cuando Hackman y Arakawa visitaron una tienda de buceo en Santa Fe. Hackman había quedado intrigado por un dibujo del USS Arizona y Pearl Harbor que Daniel, un arqueólogo submarino, había cartografiado. Su curiosidad les llevó a conocerse, y después de almorzar juntos, la pareja se hizo rápidamente muy amiga. Bárbara y Arakawa fundaron más tarde Pandora's, una tienda de decoración y muebles para el hogar en Santa Fe, inspirada en las hermosas almohadas de lino que Hackman había traído de Europa Central mientras filmaba una película en 2001. Bárbara vio a Arakawa por última vez hace apenas 3 semanas en la tienda,
pero dijo que no era inusual para ellos estar fuera de la ciudad durante largos períodos de tiempo. Dado el aislamiento de su hogar, explicó que los largos períodos de silencio de ellos nunca le preocupaban. Describió a Hackman como alguien que no salía mucho, y añadió que Arakawa era una esposa devota que lo cuidaba mucho. Recordó que comían bien, y que, aunque Hackman se había sometido a una cirugía de triple bypass alrededor de los 60 años, se mantenía en buen estado de salud, algo que ella atribuyó en parte a los cuidados de Betsy. Hasta hace apenas un año, todavía montaba en bicicleta, mientras que Arakawa le había iniciado en el yoga y otras rutinas de fitness a través de Zoom. En casa, a Hackman le encantaba escuchar a Arakawa tocar música clásica al piano, y a menudo le pedía que tocara para sus invitados. Bárbara dijo que su relación estaba llena de admiración mutua, y que Arakawa apoyaba por igual los logros de Hackman. Añadió que disfrutaban viajando y que eran muy queridos en su comunidad. Daniel, que coescribió 3 libros con Hackman a lo largo de una década, lo recordaba como un hombre inteligente y divertido, mientras que Bárbara describía a Arakawa como ingenioso y lleno de vida. Su repentina muerte ha dejado atónitos a sus amigos. Bárbara admitió que no tenían ni idea de lo que había pasado, pero subrayó que nunca habían tenido problemas entre ellos. Recordó que incluso su hijo había comentado que nunca había visto una pareja tan compatible. Mientras Santa Fe llora la pérdida de 2 caras conocidas, algunos residentes han encontrado formas de honrar su memoria. En Jinja, el restaurante de fusión asiática en el que Hackman y Arakawa fueron inversores, los clientes han estado brindando por el difunto actor, pidiendo rondas de Mai Tais de Jin en homenaje. Sin embargo, bajo los brindis y los buenos recuerdos, todavía hay una sensación de incredulidad en torno a las circunstancias de sus muertes. Stuart Ashman, un amigo que conoció a Hackman a través de su trabajo en un comité para el Museo Georgia O'Keeffe, admitió sentir una punzada de culpa por no haber contactado antes con él. Reflexionó sobre lo fácil que es asumir que los amigos están bien, solo para quedar cegado cuando sobreviene la tragedia. Otros miembros de la comunidad de Santa Fe se quedan lidiando con las preguntas sin respuesta, ya que los investigadores han descartado varias posibilidades. No había signos de traumatismo externo, ni indicios de juego sucio, ni rastros de monóxido de carbono o de una fuga de gas. Esta incertidumbre ha dejado a muchos preguntándose qué sucedió realmente en sus últimos días. Susan Contreras, una artista local que conocía a la pareja, compartió que los habitantes de Santa Fe siguen buscando respuestas, ya que siguen circulando muchas teorías diferentes. Hackman, que se había convertido en un ávido pintor en sus últimos años, tenía un profundo aprecio por el arte. Contreras recordó cómo él y su difunto marido, el artista Elías Rivera, pasaban horas discutiendo el reto de capturar la esencia de un sujeto en un retrato. Ella cree que muchos artistas sentirán su ausencia. Ashman señaló que Hackman se había vuelto cada vez más solitario después de la pandemia de COVID-19 y más cauteloso con su salud. Antes de 2020, sus caminos se cruzaban regularmente cuando sus sesiones privadas de pilates se programaban una tras otra. Recordó que le dio a Hackman huevos frescos de sus gallinas, mientras que Hackman le regaló una vez un óleo del sol reflejándose en un arroyo invernal. Pero cuando comenzó la pandemia, sus interacciones cesaron y Ashman no volvió a verlo. La desaparición de Hackman de la vida pública fue algo que muchos notaron. Los empleados del Café Catron, un restaurante antes conocido como New York Deli, donde solía cenar la pareja, dijeron que no los habían visto desde antes de la pandemia. El restaurante cambió de nombre hace 5 años, y un empleado de lavaplatos fue el único que pudo recordar haberse tomado una foto con Hackman años atrás. Para quienes lo conocían, la decisión de Hackman de establecerse en Santa Fe tenía mucho sentido. Su amigo Rodney Hatfield, a quien conoció en un taller de grabado, explicó que parte del atractivo de la ciudad era su capacidad para proporcionar privacidad, algo que el actor valoraba profundamente. Hatfield recordaba que Hackman le había contado una vez cómo conoció a Arakawa. Era la década de 1980, y ella trabajaba a tiempo parcial en un gimnasio cuando él entró a hacer ejercicio, pero había olvidado su tarjeta de socio. Sin inmutarse por su condición de celebridad, ella se negó a dejarle entrar. Hackman quedó tan impresionado por su firmeza que le dejó una impresión duradera, una que finalmente condujo a una asociación de por vida. Jinja, el restaurante en el que Hackman y Arakawa habían invertido, todavía conserva rastros de su presencia. Algunas de sus pinturas cuelgan de las paredes, y los clientes se han tomado un momento para admirarlas mientras reflexionan sobre su fallecimiento. Doug Langham, uno de los fundadores del restaurante, dijo que no había visto a la pareja en unos 5 años, pero recordó la personalidad juguetona de Hackman.
contó una historia sobre una vez que Hackman le debía una pequeña cantidad de dinero por una apuesta de golf. Después de un poco de insistencia amistosa, Hackman finalmente le pagó, pero en forma de una jarra de 5 galones llena de centavos. Incluso escribió una nota con los bordes rasgados, declarando la apuesta resuelta, y la firmó con una calavera y tibias cruzadas, llamándose juguetonamente a sí mismo Capitán Hollywood. Fueron momentos como estos los que mostraron el agudo ingenio y sentido del humor de Hackman, rasgos que sus allegados recuerdan con cariño. Puede que haya ganado 2 premios Oscar, pero para sus amigos, él era simplemente Gene, alguien que nunca se tomó demasiado en serio y que valoraba las conexiones reales y genuinas por encima del prestigio de Hollywood. Y, sin embargo, a pesar de su presencia descomunal en la pantalla y de las profundas amistades que cultivó, Hackman murió solo. Un hombre que tuvo 3 hijos, una carrera condecorada y un legado duradero, pero que en sus últimos días no tuvo a nadie a su lado. Su fallecimiento ha provocado una conversación que va mucho más allá de Hollywood. Una conversación que hace que la gente de todo el mundo se haga una pregunta difícil pero universal. ¿Quién nos cuidará cuando seamos mayores? Es un pensamiento que persiste en la mente de muchos, especialmente a medida que se desarrollan historias como la de Hackman. No era un recluso por circunstancias. Eligió una vida de soledad, retirándose del caos de la fama para abrazar una existencia más tranquila con Betsy. Aunque pasó décadas en el ojo público, Hackman nunca buscó la fama, y su vida en Santa Fe lo reflejaba. Él y Arakawa construyeron un mundo propio, rodeados de naturaleza, arte y el amor que se tenían el uno al otro. Su historia no fue de extravagantes fiestas de Hollywood o interminables alfombras rojas, sino de tranquila devoción, placeres sencillos y un vínculo que duró más de 3 décadas. Ahora, a medida que se va aclarando el misterio de sus muertes, lo que queda es una historia que va más allá de su fallecimiento. Trata sobre el amor, el envejecimiento y las decisiones que tomamos en la vida. Incluso en su soledad, Gene y Betsy dejaron huella, un recordatorio de que una vida significativa no se mide por el número de personas que te rodean, sino por la profundidad de las conexiones que creas. Si te ha gustado este video, no dudes en hacer clic en cualquiera de las tarjetas de la pantalla para obtener más información.